En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia salvadora de Dios misericordioso, que nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús nos convoca de nuevo para celebrar su Pascua. El cirio encendido que nos acompaña durante ese tiempo nos recuerda su presencia viva. Y hoy las lecturas y el Evangelio nos mostrarán que es Él mismo quien nos explica el sentido de las Escrituras y nos parte el pan, como hizo un día con los discípulos de Maús. Con toda alegría, abrámosle nuestro corazón, continuemos nuestra celebración, pidiéndole al Señor que perdone nuestros pecados, para que podamos celebrar dignamente esos sagrados misterios. Arrepentidos y confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros.
Pedimos en esta Eucaristía por las siguientes necesidades: Esther Covarrubias, familia Cárdenas Gómez, familia Castillo Sánchez, familia Contreras Castillo, familia García Pérez, familia Martínez Santa Marina, por Evita Franco, por su salud, por la familia Díaz Santana, por la familia Gutiérrez Pulido, Juan Carlos Gutiérrez Pulido y familia, por Luis Palomino, por los médicos y enfermeras, por Sergio Franco, por Teresita Mireles Cueva, por su salud, por Jocelyn Díaz Santana, por Esther Covarrubias, familia García Pérez, familia Gutiérrez Pulido, familia Manningen, familia Vázquez Santana, por Juan Carlos Gutiérrez Pulido y familia, Luis Palomino, por todos los médicos y enfermeras, santificación de los sacerdotes, por la salud de Teresita Mireles Cueva. Pedimos también por el eterno descanso de Dr. Jairo Casas, por Filimón Martínez Higareda, Jan Newton, María Guadalupe López Pérez, Ninfa Ocando Tremón, Óscar Fernando Gómez Gómez, Soledad y Manuel Díaz Santana, y las ánimas del purgatorio. En esta celebración también tenemos en cuenta todas las intenciones que se han anotado a través de las redes sociales, a través de nuestra página de Facebook. Quiero ofrecer la Eucaristía por los sacerdotes que se encuentran estudiando en Roma, especialmente por el Padre Carlos Enrique Zárate Real, Jorge Alejandro Lozano Rentería. Sus papás cumplen 50 años de matrimonio, también ofrezco la Eucaristía por ellos, por el Padre José Luis Íñiguez García, por Francisco Morales González y por su familia, por todas las necesidades de quienes están sufriendo a causa de esta pandemia, por los enfermos, por los que han muerto, por las familias que tienen algún enfermo, por todos los empresarios y las personas que se han quedado sin trabajo, por los que la están pasando mal económicamente, para que el Señor les ayude a salir adelante en esa situación. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, porque al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual
no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos para el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos.
Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿Qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar juntos en esta palabra que acabamos de escuchar. En la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que escuchamos este domingo, San Pedro, en el discurso que dirige a la multitud reunida en Jerusalén con motivo de la fiesta de Pentecostés judío, que celebraba pues el don de la ley, el don de la alianza, porque eso es lo que celebraban los judíos. La fiesta de Pentecostés era una fiesta naturalista en sus orígenes, que se remitía a las tribus de Canaán. Era una fiesta naturalista porque tenía que ver siempre con los ciclos de la naturaleza. Y las tribus de Canaán simplemente agradecían a sus dioses por las buenas cosechas. Pero los judíos bautizaron esa fiesta y empezaron a celebrarla como la fiesta de la ley, la fiesta del don de la alianza. Reunidos en Pentecostés, o sea, con ocasión de esta fiesta, en Jerusalén, la multitud de judíos, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, reunidos en oración, corrieron al lugar donde estaban los apóstoles y escucharon de Pedro este discurso: israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Es el querigma, es el primer anuncio del Evangelio. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, dice claramente San Pedro, o sea, Dios no improvisa, Dios tiene un plan para salvar a la humanidad, tiene un proyecto salvador que está llevando a cabo por medio de su Hijo. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pedro no está echando en cara
este pecado al pueblo de Israel para hacerlos sentir culpables, sino para invitarlos a la conversión, para que se den cuenta que Dios se ha valido hasta de su acción negativa de entregar al Mesías a la muerte para traer salvación, porque Dios escribe derecho en renglones torcidos, pero Dios lo resucitó, dice Pedro, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. ¿Cómo podía retener la muerte al que es la vida? ¿Cómo podía mantener en el sepulcro al que vive para siempre? Por eso, San Pedro dice: hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy, pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono con visión profética, habló de la resurrección de Jesús, porque Pedro se ha referido al Salmo en el que habla con claridad: no dejarás que tu siervo sufra la corrupción. Pero David murió y su sepulcro era conocido en tiempos de la predicación de Pedro. Quiere decir que esas palabras no se referían a David, sino a un descendiente suyo. Aquel que no conocería la corrupción es el descendiente más eminente de la casa de Israel, de la casa de David, que es Jesús. Y entonces, por eso dice, habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Y estas palabras tienen que llegarnos al corazón, porque también nosotros somos testigos, no solamente aquellos que lo vieron, porque nosotros estamos unidos a los primeros cristianos que vieron a Jesús mediante la fe que se ha transmitido de generación en generación hasta el presente. Nosotros somos también testigos porque los primeros cristianos eran testigos veraces. ¿Y quién es un testigo veraz? Aquel que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Aquel que no dice mentiras cuando transmite un testimonio tan valioso y tan importante como es el que se refiere a Jesús. Por eso dice San Pedro: llevado a los cielos con el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Es el discurso de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo ha venido sobre los apóstoles reunidos en oración. Se ha derramado sobre toda la iglesia. Pero no es más que el cumplimiento de las palabras de Jesús, que una vez que resucitó ascendió a los cielos y nos envió el don del Espíritu Santo, que es el regalo más perfecto que podíamos recibir de la Pascua del Señor. Hoy escuchamos en el Evangelio el conocido pasaje de los discípulos de Emaús. Jesús acompaña a dos discípulos que se van yendo de Jerusalén hacia Emaús. ¿Por qué se van los discípulos de Emaús? Porque están desilusionados, porque están desesperanzados, porque están perdidos. Habían creído en Jesús, que era el Mesías, pero ahora ha muerto. Esta escena que nos cuenta el Evangelio se desarrolla el domingo de resurrección por la tarde. O sea, apenas el viernes santo habían sido testigos de la muerte de Jesús. ¿Qué representa Emaús? La huida, la escapatoria. A nosotros nos ha pasado muchas veces. ¿Cuál es nuestro Emaús? Cuando queremos salir huyendo y abandonarlo todo. Cuando el marido quiere dejar a la esposa y a los hijos porque ya se cansó de estar en la casa. Y me ha tocado escuchar testimonios tan tristes, como una esposa que me dijo una vez con su niña pequeña: pues mi esposo se fue, padre, porque dijo que ya se había cansado de nosotros. ¡Qué tristeza! Como los discípulos de Emaús, queremos huir, queremos evadir nuestra responsabilidad. A veces nos pasa, es el itinerario de todo hombre, de toda mujer.
Es el itinerario de todo creyente. Nos pasa que a veces nos sentimos desilusionados. A veces nos sentimos desilusionados hasta de Dios porque nos parece que de pronto no responde a nuestras oraciones. No como quisiéramos y no del modo en que quisiéramos. Y aquellos se van de Jerusalén, que es el lugar del compromiso y de la responsabilidad, y se van a Emaús, simplemente a evadir su responsabilidad, su tarea, su deber. Y Jesús les acompaña por el camino como otro caminante que se les junta y les dice: ¿de qué vienen platicando tan llenos de tristeza? ¿Que eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén en estos días? Y Jesús dice: ¿qué cosa? Ellos no podían reconocerlo porque dice el Evangelio que tenían los ojos velados. Entonces le empezaron a explicar lo de Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras, delante de Dios y delante de todo el pueblo, cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos, qué tristeza se oye en esta expresión, la esperanza expresada en tiempo pasado. Nunca se debe expresar la esperanza en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque eso significa que ya no esperan. Nosotros esperábamos, pero ya no esperamos. Yo esperaba que Dios me ayudara a conseguir ese trabajo, pero ya no lo espero, porque ya perdí la esperanza. Yo esperaba que Dios me ayudara a tener un dinerito extra, pero ya no lo espero, porque ya perdí la esperanza. Yo esperaba que Dios nos ayudara a librarnos de esta enfermedad, pero ya no lo espero. Y desgraciadamente, como los discípulos de Emaús, a veces nos sentimos desesperados, desalentados, deprimidos. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. ¿De qué iba a libertar el Mesías a Israel? De la dominación romana. Y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron, porque Jesús había anunciado que al tercer día algo sucedería, pero ellos no han sido capaces de descubrir que Jesús ya ha resucitado. Porque ellos luego dicen: es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo fueron al sepulcro muy de madrugada y no encontraron el cuerpo, el sepulcro vacío que grita que Jesús está vivo, pero no son capaces de descubrir que Jesús ha resucitado. Llegaron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. ¿Qué mayor prueba de la resurrección que esta? Y sin embargo se resisten a creer. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Es decir, todo lo que dicen los discípulos de Emaús hace falta que lo sepamos leer, pero con la óptica de Dios. A veces los acontecimientos de nuestra vida, cuando lo leemos con nuestra óptica, que es a veces muy chata, muy horizontal, es decir, sin sentido, cuando leemos los acontecimientos de nuestra vida así, no les encontramos razón, no los entendemos. Y Jesús les dice: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto? ¿Por qué era necesario? Por lo que acabamos de decir. En la primera lectura Pedro dijo que este era el designio de Dios, el proyecto que Dios tenía. ¿Por qué era necesario? Porque Dios así lo tenía previsto. No era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él. Jesús es el mejor intérprete de la Escritura. ¿Quién nos puede ayudar a entender la Escritura mejor que el mismo Jesús, que es la palabra eterna del Padre? Y Jesús nos hace comprender el Antiguo Testamento en clave cristológica. ¿Qué significa? Que no podemos entender el Antiguo Testamento si no tenemos a Jesús en el centro. Todos los pasajes que Jesús comenzó a explicar se referían a Él. Todos los pasajes que estaban en Moisés, es decir, en la ley, el Pentateuco y en los profetas, todos se referían a Él. La mejor clave hermenéutica, o sea, interpretativa de la Escritura, es Jesús. Y ya esto nos está diciendo mucho.
La Escritura nos habla de Jesús. Cada vez que venimos a la Eucaristía, cada vez que participamos de ella, tenemos que saber escuchar la Escritura que nos habla de Jesús, porque ahí encontramos a Cristo. Y dice entonces la Escritura que ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Qué hermosa oración que bien podíamos hacer nuestra cuando nos sentimos desolados, desorientados, desanimados. ¿Por qué no decirle a Jesús: quédate con nosotros, Señor, quédate conmigo este día, quédate conmigo en esta situación, quédate conmigo en este dolor, quédate conmigo en esta preocupación, quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer? Qué hermosa oración. Y el Señor accedió a quedarse y entró con ellos y se sentó a la mesa. Y cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Son todos los gestos de la Eucaristía, son todos los gestos que nos recuerdan la última cena. Y los discípulos de Emaús, dice, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Por qué? Porque es ahí donde debemos reconocer a Jesús, en la Eucaristía. Cuando Jesús parte el pan, en la presencia del sacerdote, a través de las manos del sacerdote, ahí está el Señor resucitado presente. En cada Eucaristía deberíamos saber reconocer a Jesús, deberíamos poder ver al Señor resucitado. Y entonces dice la Escritura que Él se les desapareció y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía. Mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las Escrituras. ¿Saben por qué nos aburrimos cuando vamos a misa? Porque no entendemos, porque no conocemos nuestra fe, porque no entendemos las Escrituras, porque no las estudiamos. Por eso nos aburrimos cuando participamos de la Eucaristía. Si nos dejáramos guiar como los discípulos de Emaús, nuestro corazón ardería, se quemaría, se abrazaría en el fuego del Espíritu, porque cuando entendemos las Escrituras nos damos cuenta que estamos frente a la verdad que salva. Y dice entonces que se levantaron inmediatamente y regresaron corriendo a Jerusalén. El camino que pesadamente habían hecho durante el día, 11 kilómetros, se recorren como en 2 horas y media, cuando uno lleva un paso lento. Lo habrán deshecho en media hora o tal vez menos, porque iban corriendo. La alegría de la Pascua los llevaba de regreso, corriendo. Esa es la prisa que tenemos nosotros de llevar a Jesús a los demás. Preguntémonos si tenemos también el deseo de compartir con los demás la alegría del resucitado. Y llegaron, y entonces los discípulos reunidos les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos entonces contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Qué hermoso pasaje. Les voy a decir que, para concluir, hubo 3 conversiones que se dieron aquí, que debemos también experimentar nosotros. 3 conversiones que sufrieron los mismos discípulos de Emaús. La primera, de la tristeza a la alegría. ¿Cómo nos hace falta esa conversión? Sobre todo en este tiempo de pandemia, de adversidad, de enfermedad. Tenemos que pasar de la alegría, de la tristeza a la alegría de la fe, a la alegría de la esperanza. La segunda conversión, los discípulos de Emaús pasaron de la desesperanza, del desaliento, a la esperanza. Segunda conversión, tener motivos para esperar, tener motivos para creer. Y evidentemente la tercera conversión, iban huyendo, se iban aislando, se iban alejando de Jerusalén, pero regresaron a Jerusalén, donde estaba ¿qué? La comunidad. La tercera conversión fue del individualismo a la comunidad. Regresaron y se dieron cuenta que la fe crece cuando la compartimos en comunidad. Por eso ahora no podemos participar de la Eucaristía presencialmente, pero ojalá
que podamos hacerlo a través de estos medios, pero cuando sea posible regresar a nuestros templos y parroquias, hay que hacerlo con gusto, porque es en comunidad que la fe en el resucitado crece. Ojalá que también suframos esta conversión, porque este tiempo que vivimos nos lleva al individualismo, nos lleva al egoísmo, al egocentrismo. Hay que romper con esa dinámica para que experimentemos de nuevo la fe en el resucitado a través de la comunidad cristiana. Vamos a continuar nuestra celebración renovando nuestra fe en el Señor. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creer en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad entera, y después de cada petición responderemos: Jesús resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia, por todos los cristianos, para que como los discípulos de Maús sepamos descubrir a Jesús al escuchar su palabra y al partir el pan de la Eucaristía. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los niños que en esta Pascua harán su primera comunión, para que reconozcan en la Eucaristía a Jesús que los ama y acompaña. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por quienes como aquellos discípulos anuncian la alegría de haber encontrado a Jesús, para que sepan que el Señor nos acompaña en todo el camino de la vida. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que se han quedado sin trabajo, por los que solo encuentran trabajos precarios, por todos los que viven la angustia económica, para que los responsables de estas situaciones hagan lo que esté en sus manos para resolverlas. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por quienes nos hemos reunido en esta iglesia para celebrar la Eucaristía, para que ese tiempo de Pascua nos llene del gozo del Espíritu Santo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Dios nuestro, que en este día has reunido a tu iglesia, escucha nuestra oración y abre nuestros corazones para que entendamos las Escrituras y reconozcamos a tu Hijo al partir el pan, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a contemplar la luz del nuevo sol, la paz podemos declarar, el triunfo del amor. Hoy resucitó y la libertad salió de su prisión. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección
resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate también de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Jesucristo ha resucitado, como hijos que somos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que
que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate con nosotros, quédate. ¿Cómo te encontraremos al declinar el día? Si tu camino no es nuestro camino, detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro, y al sol abrirse paso por tu frente, que el viento de la noche no apague el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate con nosotros, quédate. Todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, les invito a hacer pausadamente la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que por el pecado me separe de ti. Amén. Y habiendo recibido al Señor espiritualmente, pues un momento de silencio para platicar con Él. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darle la bendición, quisiera recordarles los horarios de nuestra celebración. Todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, pasamos la celebración a través de estos medios, a través de nuestra plataforma de Facebook, página de Parroquia San Jorge Mártir. De lunes a viernes, el sábado es a las 12 y el domingo a las 12 y a las 6 de la tarde, para que lo tengan en cuenta. Hay personas que me dijeron esta semana: padre, yo soy aquí de la parroquia y ando buscando misas de Venezuela o de Colombia. No, pues andan perdidos, andamos aquí muy cerquita. Tenemos la misa a través de nuestros medios, no se vayan tan lejos. O cualquier misa que ustedes puedan ver, mientras sea católica, claro que está bien, no pasa nada. Hay muchas que pasan por la televisión y pueden verlas, cómo no, mientras nos unamos al misterio que celebramos. Pero les invitamos a unirse a nuestra celebración, que la hacemos con mucho gusto. El próximo viernes comienza el mes de mayo, mes de María,
hay que tenerlo presente. El Santo Padre nos ha escrito una carta bien bonita, les invito a que la lean, una carta bien cortita, pero la pueden encontrar por internet. Y nos invita el Papa a redescubrir el Santo Rosario. Nos invita a cultivar el rezo del Rosario en familia, ahora que tenemos la oportunidad. Antes había gente que decía, es que no tengo tiempo, padre. Pues ahora sí tienen tiempo, ¿qué les parece? Había gente que decía que no tenía tiempo de jugar con los hijos, pues ahora lo tiene de sobra. Había gente que decía que no tenía tiempo para rezar, pues ahora lo tienen de sobra, porque están en casa. Yo sé que tienen otras actividades, pero hay que darle tiempo a Dios. El Santo Padre nos ha dicho que en esta carta tan bonita dice que la pandemia se podrá afrontar mejor de la mano de María, que podremos superar las adversidades que nos está planteando este tiempo orando a María. Por eso yo les invito que, especialmente ahora que comienza el mes de mayo, mes de María, tradicionalmente, pues oremos, ya sea individualmente o en familia, el Santo Rosario. Si no podemos todo, al menos una parte. Cuando tienen unos niños pequeños, bueno, pues hay que enseñarles a rezar, rezando con ellos tal vez un misterio, enseñándoles a que cuando rezamos el rosario, alabamos a María, que es nuestra Madre. Les invito pues a que lo hagan, y que lo hagan pues con mucha devoción, con mucha fe. Seguimos pues invitándoles a que no decaiga nuestro espíritu, no decaiga nuestra fe, que sigamos haciendo de nuestra casa una iglesia. Sí, aunque nuestra casa tenga en este tiempo que convertirse en escuela, en salón de clases, en oficina del trabajo, porque estamos haciendo muchas cosas en casa, también hay que hacer de nuestra casa una iglesia. En ciertos momentos, en ciertas horas del día, podemos ponernos en oración individualmente o en familia, para que también nuestra casa sea un lugar de encuentro con Dios. ¿Qué les parece? Los invito a que lo hagamos, que nuestro hogar sea un altar, que nuestra casa sea una iglesia. No se nos olvide. Y sigamos muy atentos de las necesidades del prójimo, los que tengan algún vecino que saben que es anciano, que está enfermo, que está solo, pues no se les olvide que es el tiempo, tiempo de adversidad, de mostrar nuestra caridad cristiana, llamarle a nuestros vecinos si les hace falta algo o buscarlos para ver si les podemos llevar algo, compartir de lo que tenemos. Nadie es tan rico que no pueda recibir nada, y nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Todos podemos compartir con los demás, y ese es el tiempo de compartir en la caridad. Vamos pues a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hechos hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que pasen un buen día.